su asistencia. Bienvenidos nuevamente al Tour Virtual Agrovet Market 2022, evento que lleva más de 10 años llegando a las diferentes ciudades del Perú, impartiendo conocimiento actualizado enfocado a la ganadería. En este 12º año del Tour Agrovet Market, volvemos a trasladarnos a la plataforma virtual para brindarte conocimiento actualizado sobre temas de sanidad, producción y nutrición que van en pro del desarrollo y mejora de la ganadería. El tour virtual nos permite llegar a más profesionales llevando la capacitación fuera de nuestras fronteras y a través de la tecnología conectarnos con ponentes de otras latitudes y enriquecer los conocimientos con experiencias de otros países. En esta primera conferencia contamos con la presencia del Dr. Chávez, médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, ex docente de la Cátedra de Producción de Bovinos de Leche de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Procalidad de Leche y sus derivados, APROCAL, y socio del Lactodiagnóstico Sur, quien nos compartirá su ponencia titulada Errores habituales en manejo de mastitis bovina y cómo prevenirlos. Temas de gran interés para optimizar los parámetros productivos. Posterior a ello, el doctor Javier Chávez procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo a la gente de Agrovet por invitarme a participar en este evento, a los amigos de Intermédica, Ariel y Sergio, acá de Argentina, a todos los asistentes en esta noche, y un saludo especial para el doctor Ramiro Valle, de allí, de la Universidad de San Marcos, de Lima, Perú. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta presentación, donde vamos a trabajar sobre los errores habituales que se producen en el manejo de la mastitis bovina y cuáles son las medidas para prevenir. Estoy teniendo algún problema acá para pasar la presentación. Toca con el cursor arriba de la pantalla y después con las flechitas. Ahora sí. Bueno, disculpen. Bueno, voy a comenzar presentando estas tres definiciones de mastitis que las utilizo desde hace muchos años. La primera es una definición que tiene rigor científico, que dice que la mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, en la mayoría de los casos como consecuencia de infecciones, y la mayoría de las veces estas infecciones son de origen bacteriano. Quiero aclarar que en la presentación, cuando hablamos de mastitis, nos vamos a estar refiriendo no solo a las mastitis clínicas, que son aquellas que vemos porque hay alguna manifestación, algún signo que hace visible la mastitis, sino también en las infecciones intramamarias que acontecen de forma subclínica, o sea que no se ven a simple vista. Hace muchos años el doctor Philpott, que fue un investigador pionero en trabajar en el tema de mastitis, planteó que definió a la mastitis como una enfermedad del hombre que se manifiesta en las vacas. Y no se estaba refiriendo al hombre que está diariamente trabajando con las vacas solamente, sino que hacía un análisis mucho más profundo, donde él planteaba que el ser humano, a partir, por ejemplo, de la selección genética, había transformado la vaca que conocemos en la naturaleza
lo más parecido a una vaquita de cría que produce la cantidad de calostro y leche que necesita su ternero para la alimentación y nada más. Y a través de la selección genética, sí hemos llegado a este animal que conocemos hoy que produce 30, 40, 50, 60 litros de leche, ¿sí? También el doctor lo que planteó es que además hicimos un cambio del hábitat de los animales, de las vacas en este caso, que las fuimos agrupando cada vez más en lotes más grandes, que hace más o menos unos 100 años introdujimos la máquina de ordeñar también en el sistema productivo, queriendo hacer la siguiente aclaración, que la máquina de ordeñar, si está bien dimensionada, si está bien instalada y si funciona correctamente, la influencia de la mastitis es muy poca. Y finalmente la tercera definición, que me hizo un ordeñador en una madrugada de trabajo, que me dijo, la mastitis es un bicho que se come la leche. Donde yo pensé, este trabajador en esta definición tan sencilla, tan simple, por un lado está denotando el origen infeccioso de la mastitis y por otro lado está apuntando al principal problema de la mastitis y es la pérdida económica. Cuando nos referimos a la mastitis vamos a hablar de lo que se conoce como el complejo mastítico o vamos a plantear que la mastitis es una enfermedad multifactorial donde tenemos que considerar el ambiente, tenemos que considerar características de la vaca, tenemos que tener en cuenta el ser humano, los patógenos de mastitis, ¿sí? Que son los microorganismos que producen las infecciones, y la máquina de ordeñar. ¿Sí? Hay también investigadores que plantean e incluyen la máquina de ordeñar dentro del ambiente de las vacas lecheras. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre el ambiente, planteando que donde hay vacas lecheras tenemos que estar permanentemente haciendo tareas de mantenimiento con el objetivo de disminuir la oferta de patógenos al orificio del pezón. Finalmente, todas las medidas que vamos a plantear se van a resumir en esa idea. O sea, considerando que casi el 100% de las infecciones intramamarias, el origen es a través del orificio del pezón. Son muy pocas las infecciones que llegan vía sanguínea de otras partes del organismo de la vaca a la ubre, ¿sí? Y en este caso particular, obviamente tenemos que decir que todas las tareas de mantenimiento se tienen que hacer en épocas de buenas condiciones climáticas, ¿sí? Tenemos que trabajar sobre los callejones por donde circulan las vacas, tanto en los sistemas pastoriles como en los sistemas donde las vacas están en corrales en confinamiento. Tenemos que trabajar en las entradas y salidas a la sala de ordeño, ¿sí? O sea, es un horror la foto que estamos viendo acá a la derecha. Este trabajo sobre el ambiente está orientado a minimizar que las ubres entren en las condiciones que se ven en esta foto de la izquierda a la sala de ordeño, ¿sí? Hay un tema cultural asociado con el agua y la higiene, ¿sí? Cosa que tiene su lógica. Todos asociamos el agua con la limpieza. En el caso particular de la preparación de ubres y del uso del agua, realmente estamos, digamos, entrando en una situación de sumo riesgo, porque cuanto más agua usemos sobre la ubre o sobre los pezones,
mayor es la probabilidad que nosotros ayudemos a llegar a los microorganismos al orificio del pezón. O sea, está este viejo dicho de que los microorganismos no caminan, no tienen patas, pero sí nadan, ¿sí? Pueden desplazarse. El concepto que tiene que quedar es que si los pezones están limpios, nosotros es mejor no usar agua. Y si tenemos que usar agua, tenemos que usarla solamente sobre los pezones y sobre la base del pezón donde toma contacto la pezonera. También obviamente forman parte del ambiente donde están las vacas, los corrales de encierro, las sombras o las estructuras de media sombra que tengamos, ¿sí? Esto obviamente con el objetivo de disminuir el estrés térmico, el estrés calórico. Debemos contar con las maquinarias necesarias, el personal necesario y el tiempo para que el personal se dedique a todas las tareas de mantenimiento que hace falta en los corrales de encierro y en las sombras, en las medias sombras, ¿sí? El objetivo de este, digamos, este pasaje, en este caso de una herramienta de un productor que le gusta mucho los fierros, pero puede ser reemplazado por un riel pesado, por un tronco pesado, con el objetivo de romper las tortas de bosta, para de esa manera desmenuzar las tortas de bosta y que los rayos ultravioletas de la luz solar puedan ejercer su acción bactericida, cosa que no puede acontecer si la bosta permanece intacta, ¿sí? También cuando diseñamos las sombras y las medias sombras, además de pensar en el correcto mantenimiento de estas áreas, fíjense, digamos, las condiciones en las que están las vacas en la foto de la izquierda y las condiciones de la media sombra en la foto de la derecha. Acá hay mucha dedicación, ¿sí? Mucha dedicación, yo diría diaria o casi diaria, ¿sí? Está muy estudiado la relación directa que existe entre el grado de suciedad de la glándula mamaria y de las patas con el nivel de infecciones intramamarias. Tenemos que recordar siempre esta premisa. Lo mismo suele acontecer un error, digamos, un error bastante frecuente es que haya problemas con los bebederos y las vacas van a tomar agua y terminan embarrándose las ubres, ¿sí? Tenemos que corregir estos problemas. En el caso de existir comederos en corrales, digamos, para cuando las vacas salen de la sala de ordeño, es importante también ir corriendo estos comederos, yo diría no más allá de 2 o 3 días. Y respecto a las medias sombras, lo que quería comentar es que es mucho mejor plantearse hacer medias sombras móviles que las medias sombras fijas. Y además considerar que por cada animal necesitamos 4 metros cuadrados de media sombra de superficie, ¿sí? Para que las vacas estén cómodas allí. Siguiendo con el ambiente, no solamente es importante el ambiente donde están nuestras vacas en ordeño, sino el ambiente donde están nuestras vacas preparto. Esta foto de la izquierda es una foto de un preparto real de un tambo acá en Argentina. Ustedes imagínense en verano dónde van a terminar las vacas, ¿sí? Realmente muy poco criterio para tener un
área de preparto en estas condiciones. Generalmente, en los prepartos tenemos los aros donde se colocan los rollos, los rollos para aportar fibra. Y acá en esta foto lo que estoy mostrando es un lugar donde manejan muy mal los rollos. Los rollos, cuando se terminan, se tienen que juntar los restos, se tienen que quemar, el aro se tiene que cambiar de lugar y el rollo nuevo va, ¿sí?, a 20 o 30 metros de donde estaba el anterior. Porque si no, esta es una fuente de ingreso de patógenos ambientales muy, muy importante. Porque las vacas se van a echar allí, en ese compost que se está haciendo con una temperatura, digamos, también agradable en invierno. Yendo un poco más adelante, yendo al momento del parto, ya desde hace algunos años venimos trabajando en que los productores hagan corrales de arena para parición. O sea, que la parición se haga en áreas limpias y en áreas donde el mantenimiento es mínimo, en áreas donde el mantenimiento diario es sacar las tortas de bosta y sacar las pares, donde es un lugar donde las vacas van a permanecer un día, a lo sumo un día y medio. Fíjense en la foto de la izquierda, es en un sistema pastoril en Uruguay, donde realmente pusieron mucha idea en armar este sistema de corral de parición. En la foto de la derecha, yo la denomino antes y después. En ese barro que se ve en el fondo, ahí parían las vacas, ¿sí? Y indicamos hacer un corral de arena, un corral de 20 centímetros, donde le dijimos al productor, de acuerdo a toda la secuencia de parición que usted tiene a lo largo del año, saque la cuenta cuál es el día, digamos, de mayor cantidad de vacas pariendo, y en base a eso es la superficie del corral de arena, ¿sí? Yo no sé si acontece lo mismo en Perú o en otros países de gente que esté participando en este momento, pero no sé por qué en Argentina las vacas enfermas, las vacas del rodeo hospital, las vacas que necesitan mejor atención y una atención especial, siempre las ponemos en el peor lugar, en el peor corral, con mal manejo de la parte de alimentación, con problemas en los bebederos, etc. Puse esta foto para destacar en este establecimiento donde el productor se preocupó por brindar el mejor ambiente a sus vacas enfermas. Bien. Recuerden el gráfico inicial. Vamos ahora a pasar del ambiente a los factores correspondientes a la vaca, ¿sí?, que favorecen las infecciones intramamarias. Por ejemplo, defectos en la conformación de ubre, desprendimiento del ligamento medio, que hace, digamos, que la ubre se vaya descolgando, que los pezones estén por debajo de los garrones, que los pezones se abran. Son animales, como muestro en esta foto, digamos, muy exagerada la ubre descolgada, pero son animales que se traumatizan con mucha frecuencia la ubre, que no se pueden ordeñar con la máquina y que realmente, digamos, terminan haciendo muchas infecciones intramamarias. El tamaño de los pezones, la forma de los pezones, la colocación de los pezones, ¿sí? Respecto a la facilidad de apertura del canal del pezón, que es acá en la Argentina denominamos como vaca dura, una vaca con dificultad para ordeñarse. En realidad, digamos, anatómicamente lo que acontece allí
es que el esfínter muscular que rodea el canal del pezón, que está inmediatamente después del orificio y que tiene más o menos 1 centímetro de largo, está muy firme, ese tejido muscular está muy firme, ¿sí? La característica de vaca dura es una característica de alta heredabilidad. Yo he visto 3 generaciones, la hija, la madre y la abuela duras. O sea que en realidad, digamos, es una vaca que deberíamos ir descartando porque si no vamos a ir acumulando vacas duras en nuestro establecimiento. Y obviamente la salud inmunológica es muy importante, considerando siempre que la primer línea de barrera de defensa está a nivel del orificio, del pezón, del canal del pezón, donde se produce naturalmente una sustancia que se llama queratina, que produce un entramado que dificulta la entrada de los microorganismos y que además tiene cierto poder bactericida. Bien, salimos de los factores de la vaca y vamos a introducirnos en algunos comentarios respecto a la máquina de ordeñar. Tema que por lo menos a los veterinarios nos cuesta meternos en la parte de los fierros, siempre nos gustan más los animales, pero hay información técnica vinculada con la máquina de ordeñar que mínimamente debemos conocer, ya seamos productores o seamos profesionales, porque tenemos que interactuar con los técnicos de las máquinas de ordeñar y tenemos que saber interpretar los informes que nos deben dejar escritos los técnicos de la máquina de ordeñar. Los chequeos periódicos deben incluir, al menos, la medición del nivel de vacío de trabajo, la reserva efectiva, la reserva manual, el funcionamiento de los pulsadores. O sea, que depende de nuestra máquina de ordeñar, si es de línea baja, línea media o línea alta, va a ser su nivel de vacío de trabajo. Los ordeñadores tienen que estar entrenados para comunicar si la máquina de ordeñar está trabajando con menos vacío o con más vacío del que indicó el técnico que tiene que trabajar. Es muy importante que en el chequeo de los pulsadores se chequeen todos los pulsadores. Los chequeos, digamos, la periodicidad de los chequeos obviamente va a depender del tamaño, de la cantidad de bajadas que tenga nuestra máquina de ordeñar y de la cantidad de vacas que nosotros estemos ordeñando. Pero mínimamente en rodeos, digamos, chicos o medianos, nosotros tenemos que plantearnos que estos chequeos deben realizarse entre 2 y 3 veces por año. El cambio de las pezoneras es un punto importante. Si son de goma y se utilizaron, digamos, los componentes que tienen las gomas de origen europeo, se deben cambiar cada 2.500, 3.000 ordeños. Si en cambio son las pezoneras de goma de origen norteamericano, el cambio es cada 1.200, 1.300 ordeños. Acá en la Argentina, pezoneras de goma todas se cambian cada 2.500, 3.000 ordeños, los que las cambian bien. Y si las pezoneras son de siliconas, la duración es de 3 veces más en cantidad de ordeños. Para chequear la máquina de ordeñar, los técnicos, además de estar capacitados, tienen que contar con el instrumental adecuado. No se puede, digamos, chequear una máquina sin contar con todo el instrumental adecuado. Bien, ahora nos vamos a introducir
en el tema de los patógenos que producen las mastitis. Históricamente, o sea, nuestros países, que son países muy extensos, que tienen zonas lecheras diferentes, que tienen, digamos, problemas de logística importantes, tenemos un déficit. O sea, tenemos poca información de cultivos bacteriológicos de las mastitis clínicas o de las mastitis subclínicas, ¿sí? Necesitamos conocer más, tener más información sobre cuáles son los patógenos prevalentes en nuestra lechería en particular, y además cuál es la sensibilidad que tienen esos patógenos a los antibióticos disponibles en cada país, ¿sí? Conocer los patógenos prevalentes en nuestra lechería en particular nos permite saber cuál es el principal reservorio de los patógenos, cuáles son las vías de contagio más frecuentes, cuáles son las medidas más eficaces que tenemos que plantear para esa lechería en particular. ¿Cuáles son las correcciones que tenemos que hacer sobre el manejo o el ambiente que van a tener mayor impacto? Obviamente nos sirve para determinar qué antibióticos vamos a usar en este caso en particular, y también para el armado de los protocolos para los tratamientos de la mastitis clínica, ¿sí? Muchísimos tipos de patógenos pueden producir mastitis. Bacterias, hongos, levaduras, micoplasma, algas, raramente virus. La inmensa mayoría de las veces son bacterias. Se dice que hay más de 100 patógenos que pueden causar la mastitis, pero no más de 20 son los que vamos a encontrar con más frecuencia. Vamos a entrar ahora a hacer algunas de las clasificaciones que se realizan en general de los patógenos de mastitis, haciendo la siguiente aclaración. Las clasificaciones sirven, son útiles para los fines pedagógicos, o sea, para la enseñanza, para la comprensión de algunas cosas, ¿sí? Pero en la vida real, ¿sí?, hay superposición, que ahora vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, hay una clasificación de acuerdo a la patogenicidad, donde vamos a clasificar en patógenos mayores y patógenos menores. Esto va a depender del grado de agresividad que tengan el microorganismo en particular hacia los tejidos mamarios. De acuerdo a la fuente principal, al origen, digamos, principal, los vamos a clasificar en contagiosos, ambientales o oportunistas. Y después hay otras variedades de patógenos, que, digamos, menos frecuentes, pero que también pueden estar causando mastitis. Los patógenos contagiosos, el reservorio principal son los cuartos infectados, las ubres infectadas. En el caso de los ambientales, el reservorio principal, ¿sí?, es el ambiente. Hablamos de la tierra, del agua, del barro, de la bosta, ¿sí? Y los patógenos oportunistas se pueden comportar de una u otra manera, ¿sí? De todas maneras, lo que quiero es que observemos con detenimiento este gráfico que está en la pantalla, donde, por ejemplo, vamos a ver lo que acontece en la naturaleza en realidad. A la izquierda vamos a clasificar como típico patógeno ambiental a la Escherichia coli, ¿sí?, típico patógeno ambiental. Y en el otro extremo vamos a clasificar como típico patógeno contagioso al Streptococcus agalactiae. Pero tengo que aclarar
que hay algunas cepas de Escherichia coli, ¿sí?, que pueden infectar crónicamente, ¿sí?, a una vaca y comportarse como contagioso. Así como también lo que hasta hace unos años decíamos que el Streptogalactiae era un parásito obligado de la ubre, que solamente estaba allí, resulta que la ciencia ha demostrado que no es así, que hay otras fuentes donde puede estar el Streptococcus agalactiae, como por ejemplo una de ellas el aparato genital femenino. Bien. Los patógenos contagiosos más frecuentes son Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Mycoplasma bovis y Corynebacterium bovis. De estos 4 patógenos contagiosos, los 3 primeros, ¿sí?, son patógenos mayores, patógenos muy agresivos, patógenos que producen o pueden producir serias lesiones en el tejido mamario. No así el Corynebacterium bovis, que es contagioso, pero lo definimos como un patógeno menor. Dentro de los patógenos ambientales, y acá quiero hacer una aclaración especial, porque tenemos la tendencia a plantear que los patógenos ambientales son los coliformes, ¿sí? Y es cierto, el grupo de los coliformes, donde están Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter aerógenes, es un grupo importante dentro de los patógenos ambientales. Pero tenemos también los estreptococos ambientales, que son gérmenes gram positivos, que tienen otras características, que tienen otro tipo de comportamiento, ¿sí?, y que también clasificamos como ambientales. También están, digamos, hay un par de enterococos que también están dentro de este grupo de patógenos ambientales. Bueno, Staphylococcus spp, o llamado también Staphylococcus coagulasa negativo, o últimamente se denominan como Staphylococcus no aureus, SNA. Bueno, hay más de 20 especies de este género que están involucrados, digamos, y se los define, se los clasifica como oportunistas, pueden comportarse de una manera o de otra. Bien. Y ahora vamos a pasar al ser humano, en digamos, en este gráfico de multifactorial, ¿sí?, de la mastitis bovina. Y acá voy a hacer mención en primer lugar a algo que lo planteo como un interrogante, ¿sí? Si la selección genética por producción que hemos hecho sobre las razas lecheras es un avance, ¿sí? ¿Y por qué lo planteo a esto? Lo planteo porque hay una directa relación entre el nivel de producción y el riesgo de infecciones mamarias. Aumenta el nivel de producción, aumenta el riesgo de infecciones mamarias, ¿sí? Es lo que dice el ordeñador. Siempre las mejores vacas son las que más se me enferman de mastitis, ¿sí? Después, como planteó el doctor Philpott, hemos agrupado las vacas en lecherías cada vez más grandes, ¿sí?, y en ambientes que no son apropiados, donde las vacas están hacinadas, donde no tenemos en cuenta que si están en corrales de confinamiento, tenemos que calcular 40 metros cuadrados por vaca para las vacas en ordeño, o el doble para las vacas preparto, ¿sí? Acá me gusta siempre hacer una ironía. En la Argentina usamos el término en inglés dry lot, ¿sí?, que significa, como ustedes saben, corral seco.
y la verdad que no conozco ningún corral donde las vacas estén confinadas que estén secos. O sea, o están embarrados o están llenos de bosta y, digamos, hay una falta de mantenimiento importante. Instalaciones mal diseñadas, corrales de espera mal diseñados, donde las vacas están muy apretadas, salas de ordeño con diseños incorrectos, salida de las vacas también, digamos, que hacen a la falta de confort de los animales. Y quiero especialmente destacar que el concepto de bienestar animal debe ser mucho más que lindas palabras. Continuando con los errores o algunos de los errores que diariamente cometemos. Por ejemplo, uno de los errores que cometemos antes del ordeño. O sea, el arreo no se hace al paso de las vacas. Yo he visto arrear las vacas caminando, a caballo, en bicicleta, en moto, en cuatriciclo, montado arriba de la vaca, y me parece que cualquier método es correcto siempre y cuando se haga al paso de las vacas. Con el buen trato, no debe haber golpes, no debe haber gritos, no debe haber arreo con perros, ¿sí?, que estén asustando a las vacas. Otro de los errores muy frecuentes en nuestros tambos es el excesivo uso de agua. Cuando las vacas van entrando a la sala de ordeño, ya se está con la manguera a distancia tirando agua, mojando la ubre, y todo ese agua chorrea hacia la punta del pezón y va llevando microorganismos hacia la punta del pezón. En segundo lugar, los errores vinculados al despunte, o sea, a la extracción de los primeros chorros, que tiene como objetivo, por un lado, diagnosticar precozmente la mastitis clínica, y por otro lado, obviamente, colaborar con el proceso de estimulación, con el proceso de bajada de la leche, ¿sí? El despunte, además de hacerlo, hay que observarlo. Y además de observarlo, un comentario. Si lo hacemos contrastando sobre un fondo negro, vamos a ver mucho más mastitis clínica que si hacemos el despunte sobre el piso. Por suerte, el cuarto punto que tengo acá registrado sobre el posicionamiento de las garras, por suerte las máquinas de ordeñar en los últimos años se ha mejorado muchísimo la correcta instalación de las máquinas. Pero antes teníamos muchos problemas donde las garras quedaban tirando para un lado o tirando para el otro, y hacían que el ordeño no sea correcto. Otro defecto muy frecuente es el sobreordeño. El sobreordeño no es ni más ni menos que la acción del vacío sobre los pezones, o sea, sobre los tejidos de los pezones, sin que haya flujo de leche. Y el sobreordeño más frecuente se ve hacia el final del ordeño de la vaca, ¿sí? Pero también, si no hay una buena preparación de ubre y una buena estimulación previa, puede existir sobreordeño al colocar las pezoneras. Otro error frecuente está asociado al sellado de los pezones después del ordeño. En primer lugar, aclarar que el sellado lo estamos haciendo para matar a los microbios que están sobre la piel del pezón en ese momento cuando se terminaron de ordeñar las vacas, que están esos pezones allí humedecidos en leche, y queremos evitar que lleguen al orificio del pezón. El antiséptico que usamos allí va a tener actividad bactericida durante no más de 10-15 minutos, ¿sí? No tiene que ver con lo que pasa después de
que la vaca está fuera de la sala de ordeño. Y el sellado de los pezones tiene que incluir mojar la totalidad de la piel de los pezones. Después están los errores vinculados con los tratamientos. Y acá esto es un tema muy importante y que nos involucra a los veterinarios. O sea, no se siguen las indicaciones de los membretes de los distintos productos, se interrumpen los tratamientos y se cambia de producto sin consultar al veterinario. ¿Sí? Cuando se hacen tratamientos intramamarios en lactancia, no se cumplen con las medidas higiénicas previas que están indicadas. Y no cumplir con las medidas previas a la introducción de los pomos intramamarios en el momento del secado es más grave todavía, es mucho más grave. Yo he tenido casos de muertes a las 24 horas del secado de las vacas, originadas en patógenos que se introdujeron por malas prácticas higiénicas. Después, otro error frecuente es no cumplir con el periodo de descarte de leche. ¿Sí? Que esto es importante que cumplamos con el periodo de descarte de leche, por un lado, por un tema de salud pública, por otro lado, si la leche va destinada a la fabricación de quesos, los antibióticos, los residuos de antibióticos van a tener un efecto nocivo sobre los fermentos en la elaboración de quesos. Desde la década del 60, de 1960, cuando se instauró el famoso plan de los 5 puntos, que son los que están allí en la pantalla, estos 5 puntos sencillos, demostraron que han sido muy efectivos para controlar sobre todo a los patógenos infectocontagiosos. Pero estos puntos sencillos todavía en nuestros países, en muchos tambos, no se cumplen. Y estos puntos son chequeos periódicos de la máquina de ordeñar, diagnóstico precoz y tratamiento de la mastitis clínica, para lo cual sí o sí tenemos que hacer un despunte correcto, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico precoz y poder tratar. La desinfección post-ordeño con productos de eficacia probada. Usar el sellado post-ordeño con productos de eficacia probada nos hace que podamos disminuir al menos el 50% de la tasa de nuevas infecciones. ¿Sí? Es muy importante. Y llegar inclusive a disminuciones mucho más altas. La terapia al secado antibiótica. La terapia al secado antibiótica es mucho más efectiva que los antibióticos usados en lactancia. ¿Sí? El rechazo de las vacas con infecciones crónicas. En el ejercicio de mi actividad profesional, este ha sido uno de los puntos más difíciles de poder concretar en las lecherías. O sea, no se llega a entender que las vacas repetidoras de mastitis clínica o infectadas en forma crónica, subclínica, se tienen que ir, porque el peligro es cuando están sanas, entre comillas, y están juntos, se ordeñan juntos con las vacas sanas, y ellas están eliminando patógenos permanentemente a través, y contaminando las pezoneras y obviamente contagiando otras vacas. Se sabe que una vaca que está con una alta tasa de eliminación puede contagiar hasta 4 o 5 vacas que se ordeñen con las mismas pezoneras. Desde hace más o menos unos 20 años, un poquito más,
el National Mastitis Council, que es un grupo de profesionales que ha pasado a ser un grupo de referencia a nivel mundial, planteó ya no el plan de los 5 puntos, sino el plan de los 10 puntos, ¿sí? Donde a los 5 se le fueron sumando y también se fue ampliando algunos de los conceptos. Por ejemplo, mantenimiento adecuado del equipo de ordeño, chequeos periódicos, procedimientos apropiados de ordeño, ¿sí? Que incluyen muchas de las cosas que estuvimos hablando, manejo apropiado de las mastitis clínicas durante la lactancia, o sea, con identificación de las vacas, registro de las vacas, formación de un lote hospital para atender a las vacas enfermas como corresponde, manejo adecuado y eficaz de las vacas secas, o sea, ver el nivel de producción que tienen las vacas cuando llega el momento del secado. Está todo este tema en discusión, que si hacemos el secado lento o el secado rápido, cuál es el nivel de producción máximo que deberían tener las vacas en el momento del secado, saber que a pesar de secar una vaca con un bajo o mediano nivel de producción, digamos, por debajo de los 20 litros, por debajo de los 15 litros, no obstante, hay un 5 a 7% de orificios de pezón que durante todo el periodo seco no se van a cerrar, van a permanecer abiertos. Por eso es importante también, además de la terapia antibiótica al secado, el uso del sello interno. Bueno, medidas de bioseguridad contra patógenos contagiosos de mastitis, además del descarte de las vacas infectadas crónicamente. O sea, si compramos animales que están en lactancia, hacer cultivos previamente, no comprar animales infectados con Staphylococcus aureus, con Mycoplasma, con Streptococcus agalactiae. Vamos a introducir patógenos infectocontagiosos en nuestra lechería. Establecer metas de salud de ubre, o sea, qué niveles de células somáticas yo quiero tener, qué prevalencia de mastitis clínica o qué incidencia de mastitis clínica en 30 días quiero tener, etcétera, etcétera. Trabajar permanentemente para mantener un ambiente limpio, seco y confortable. Llevar buenos registros de datos de las vacas, fecha de aparición, número de lactancia, estado reproductivo, nivel de producción, registro de mastitis clínica, información de las células somáticas con la información que nos aporta el control lechero mensual. Y esto, digamos, directamente relacionado con el monitoreo regular del estado de salud del ubre. Y, finalmente, la revisión periódica de todas las prácticas que proponemos para el programa preventivo de control de mastitis. ¿Sí? Bueno, con esto yo doy por finalizada mi presentación. Quiero agradecer nuevamente a todos los asistentes, que son muchísimos en este momento, y gracias nuevamente a la gente de Agrovet por invitarme.